Vamos a entrar un poco al análisis jurídico sobre el arresto de Jesús y, por supuesto, la pregunta de cajón en estos días de juicios y perjuicios. ¿Podía Jesús apelar a su sentencia de muerte? Bien, ¿Por qué no recurrió a esos mecanismos? O solo un recurso de nulidad. Doctor Roberto Miranda, ¿por qué no recusó al tribunal diciendo yo nada con Anás ni con Caifás? Bueno, como sabemos, Jesús estaba ubicado en una zona que era sometida bajo la jurisdicción de Roma. Y por consiguiente el emperador, el César, era la última instancia en ese entonces. Lo que ocurre es que la ciudadanía romana le daba derecho únicamente a quienes gozaban de esta prerrogativa a poder interponer el recurso de apelación al César. ¿Jesús era ciudadano romano? No era ciudadano romano, era un colono, era una persona que estaba sometida, era un súbdito del imperio en ese momento. Entonces, del imperio sin las granjerías y ventajas de ser romano. Por supuesto. Era un ciudadano de segunda categoría. Era un ciudadano de segunda categoría, era alguien que estaba sometido pues dentro de un territorio de Palestina a la judicatura de Poncio Pilato. Entonces encontramos acá jurisdicción, por ejemplo, que Pilato ejercía a través de la zona geográfica de Palestina. Pero también había una convivencia de un régimen judío hebraico que era el reino que en ese momento ejercía Herodes. Y es por eso que se surge en un momento el problema de la jurisdicción, o Herodes o Pilatos, ¿no es cierto? Y en este caso, ante la pregunta de la apelación, Jesús no pudo apelar porque simple y llanamente no tenía ciudadanía romana. En ese entonces tampoco había el ejercicio de la defensa. En el derecho romano se conocía al advocatus, al llamado para defender, para poder responder ante un tribunal de la situación jurídica de un procesado. En Grecia se encontraba el paracleto, el que estaba junto al procesado para asesorarlo, consolarlo y poder defenderlo. Pero en el derecho hebraico y judío no existía esa figura. Continuamos con ampliación de noticias. Estamos conversando con el doctor Roberto Miranda Moreno, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Jesús fue arrestado ilegalmente. Análisis jurídico del caso de Cristo. Patricia. Bueno, cuéntenos un poquito. ¿Cómo era el proceso que se le siguió a Jesús? ¿De qué se le encontraba culpable? ¿Por qué se le persigue? Porque claro, uno nunca le queda no le queda claro, porque para nosotros es una figura que obviamente no hizo nada malo, sino que vino al mundo a liberarnos. ¿Por qué esta persecución? ¿Y cuál es el proceso que se le continúa una vez que es arrestado? Sí, hay dos etapas del juicio. Una es el juicio religioso, y el cargo principal del juicio religioso es la blasfemia. Es haberse llamado o autodenominado hijo de Dios. Entonces, para los sumos sacerdotes, esto era realmente un delito gravísimo que debería terminar con el apedreamiento, que era la sanción penal judía para aquellos que habían cometido este tipo de delitos. Y el cargo político, que ya lo sustentan ante Poncio Pilato, era el de sedición. ¿Por qué razón? Porque Jesús, según los falsos testigos, habría dicho que no se debe pagar tributo al César. Y además había llegado Jesús a Jerusalén, y recuerdan ustedes el Domingo de Ramos, entre vivas, eslogans y aplausos, ¿no? De sus, no era una portátil, ¿no? Como ahora se da, sino era ya un grupo muy espontáneo, que comenzó a aplaudirlo y a decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Dios. Y la palabra Hosana significa, ven, libéranos de este yugo, ven, libéranos de este yugo. Entonces se dijo, este señor es un hombre peligroso. Jesús era muy popular en provincia, o era Galileo, venía a Jerusalén con una fuerza, con una encuesta muy grande, vamos a decir, con un rating muy fuerte, y entonces era un hombre peligroso, porque llegaba a Jerusalén y lo primero que hizo fue llegar al templo, que era el centro de poder tanto religioso como político, y desalojó prácticamente a los comerciantes. Era un agitador, un provocador. Era un revolucionario de ese entonces. De su época, ¿o no? Rompía el paradigma. En un territorio ocupado, ¿no es cierto? Donde la gente estaba al mando de un poder extranjero. Así es, ¿no? Entonces yo creo que el personaje histórico de Jesús, y estamos descifrando justamente lo que significa su arresto y todo su proceso, implica que Jesús fue alguien que rompió el paradigma del orden social en esa época. Entonces había razón para enjuiciarlo. Había razón para enjuiciarlo porque nadie se había hasta ese momento atribuido que era hijo de Dios. Los profetas nunca, y ni tampoco el rey David, ni tampoco Moisés, ni Abraham, nadie dijo que era el hijo de Dios. Y Jesús trataba a Dios como padre. Y es por eso que enseña el Padre Nuestro.
Y entonces para eso los sumos sacerdotes se rasgan las vestiduras. Dice, ¿qué más testigo que la misma declaración que está haciendo Jesús? Se cree hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, no puede ser. Que por cierto todo el mundo estaba esperando que llegara en algún momento. Estaban esperando, ¿no?, que llegara de otra manera, no el hijo del carpintero pues de Nazaret, ¿no? O sea que incluso el momento de la detención nadie sabía que era Jesús, no era como vemos en las películas alguien que irradiaba, pues, ¿no es cierto?, un halo de santidad. No, tuvo Judas que darle un beso en la mejilla para que lo reconozcan. Estaba, digamos, en un lugar oscuro, era en el jardín de Getsemaní. No debería haber sido él detenido en horas nocturnas. ¿Por qué razón? Porque las escrituras decían claramente lo siguiente, que la justicia debe exhibirse como la luz y el derecho como el mediodía. Es decir, tendría que haber sido un juicio diurno, y el juicio duró 10 horas y fue de madrugada. Qué interesante lo que cuenta. ¿Y la defensa legal de Jesús cómo estuvo? Bueno, le preguntan... ¿Tuvo abogado o él mismo la ejerció? En el derecho judío, él era el único que tenía que defenderse. Y cuando le invocan y le requieren para que él se defienda, guarda silencio. Que es una figura que también tenemos en el Código Procesal Penal actualmente, el guardar silencio. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Pero fue un juicio justo o injusto? No, tuvieron tanto la turba... justo, es decir, hubo un debido proceso bajo las normas de ese Existía un debido proceso bajo las normas de ese tiempo. Deuteronomio capítulo 17 establece cuál es el comportamiento que se debe tener en los tribunales de ese entonces. Y era una norma que dentro de ese proceso que Pilato le dijera al populacho, ¿cómo es? No, claro, Pilato tenía la atribución de indultar, es decir, de liberar a un procesado, a un reo, en la Pascua judía. Y es que Pilato en ese momento se lava las manos, ¿no es cierto? Y él no decide, sino dice, ¿qué hago? Le pregunta al pueblo, y ahí viene un plebiscito, una consulta popular, como le llamemos ahora. Pero ahí en la plaza nomás, no organizado, no era pues no había cédula de votación, no había OMPE, no había Jurado Nacional de Elecciones. Levante la mano, no había garantías, ¿no es cierto? Y por consiguiente ese jus suffragi, que era parte del derecho romano, la consulta popular implica que haya una turba que asucie a la gente para que diga que lo crucifiquen a Jesucristo, ¿no? Entonces ahí viene el problema de que Pilato se lava las manos. Pero ya se había lavado las manos anteriormente, le había dicho, este señor es de Galilea, mándelo a Herodes. No se iba con la batea al lado, ¿no? Claro. Y aparte que tiene 2 sentencias contradictorias, y eso hay que dejarlo bien claro. Pilato, la primera sentencia es la pena de azote, ya, flagélelo, 39 latigazos. Y con eso deberían haberlo liberado. Con eso deberían haberlo liberado. ¿Y cuándo cambia entonces a la comienza a presionar? Hay un grupo de presión que son los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, que se encuentran ahí mismo en la plaza y le dicen a Pilato, tú estás teniendo una afrenta contra César. Y César se va a enterar de que este hombre que es sedicioso, tú no lo has sancionado como debería ser. Por razones políticas, porque lo comienzan a razones políticas. Amenaza al sistema. Así es. Le mueven el piso a Pilato. Ahora, evidentemente no tenía muchos partidarios, porque no hubo un levantamiento, no hubo una movilización a favor de él, no hubo un meeting en el campo de Marte. Claro, lo que pasa es que Jesús era Galileo, y ya en todo el interior, en las provincias, era muy conocido. Había incluso alimentado a 5.000 en 2 milagros que habían, digamos, trascendido por completo. Pescado per tutti quanti, Dios mío. Así es, ¿no es cierto? Y había predicado a los pescadores y a los campesinos de ese entonces, pero cuando llega a Jerusalén, como le decimos, ahí hay un grupo de personas que le dan un víctor, es decir, le dicen Hosana. Y este grupo, lamentablemente, pues no estuvo presente en esa plaza, porque el juicio fue de madrugada, lo ponen a Jesús a las 8 de la mañana frente a Pilatos y a las 9 de la mañana está sentenciado. Y porque además hubo todo un temor a ser perseguidos como Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso Pedro lo niega, por eso, ¿no? Sí, y además el juicio tenía que haber sido sumario porque Jesús era una papa caliente y en ese momento tenía que ser inmediatamente sentenciado. Si usted hubiera sido abogado defensor de Jesús, ¿qué argumentos habría esgrimido? Bueno, en ese entonces... Porque pues ya la cosa ya estaba jugada. No, pero aún así, vamos, hacer un poco de bullicio, no sé. Claro, bueno, en ese entonces tenía que haberse interpretado de acuerdo a las profecías, y las profecías determinaban claramente que el Mesías o el ungido de Dios tenía que morir de alguna manera, y esto ya estaba profetizado. Ya no había nada que hacer. Entonces prácticamente no había nada que hacer. Jesús se somete a la voluntad de su padre, ¿no? Justamente en el jardín de Getsemaní, cuando hace la oración respectiva,
¿no? Él siente como ser humano, suda gotas de sangre, pero finalmente tiene que someterse. Y viene la turba, lo detienen, lo arrestan y lo someten a este juicio. ¿Y eso de que el juicio fue así de noche todo, ahí viene el dicho de entre gallos y medianoche? Así es, entre gallos y medianoche. Es algo como que, digamos, en menos de 10 horas se puede determinar la vida o la muerte de una persona. El comportamiento de los discípulos, que también ahí le cae al pobre Pedro. Bueno, Pedro saca un arma y corta la oreja de uno de los captores, ¿no es cierto? Uno de los guardias del templo que estuvo en ese momento. ¿En qué momento? ¿Durante el juicio? No, en el durante momento lo van a del apresar. arresto. De la detención. Luego del beso de Judas viene esta reacción. Y ahí viene un milagro de parte de Jesucristo que, bueno, coloca la oreja en el lugar que corresponde y ve que esto es un milagro, pero les dice y advierte... La oreja asustada. Así, les advierte que dejen a los discípulos libres para que no haya, digamos, de parte de ellos ninguna otra reacción. Por eso entonces los discípulos pues prácticamente pasan a la clandestinidad, ¿no? Y no son sometidos a ningún proceso judicial, y ya vienen ahí las 3 negaciones de Pedro justamente en esa madrugada, porque él estuvo muy sigiloso siguiendo el proceso a Jesús a la distancia, ¿no? ¿Y qué le pasó a Pedro? ¿Se acobardó? ¿Tuvo temor? ¿Por qué? Pedro era muy esa impulsivo. negación? Sí, Pedro era muy impulsivo durante todo el tiempo. Él era el primero que respondía, era la primera persona que quería defenderlo y evitar esta muerte, pero yo creo que tuvo la debilidad, ¿no? Él sabía que tenía que estar sometido, al igual que su maestro, tenía que seguir la misma suerte. Y ya se sabía también que el siguiente paso era una sanción, y la sanción era la pena de muerte, tal como le estaban solicitando los sumos sacerdotes de ese entonces. ¿Y era peor morir crucificado que morir por garrote? Por garrote no, era por apedreamiento, ¿no? Es que por garrote es Atahualpa. Así. Bueno, en el derecho judío había la posibilidad de apedrearlo, como lo hicieron con la mujer adúltera, o trataron de hacer con la mujer adúltera. También el apedreamiento de Esteban, que fue después de Jesucristo uno de los apóstoles y seguidores, pero la crucifixión ya era muy degradante, ¿no? Era para malhechores, para ladrones, para gente de baja estofa. Ahora podríamos decir la silla eléctrica, podríamos decir, digamos, el ahorcamiento, o bien la inyección letal, ¿no? O sea, y lo de ponerle INRI era una burla, una afrenta de parte de... ¿Cuál era el significado? Era Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Claro. Y lo ponían como... Era una ironía. Era una ironía, porque justamente la sanción que estaba él siendo sometido era por haberse autodenominado hijo de Dios y decir que era rey de los judíos. Y entonces Pilato dice, lo que está escrito, no lo voy a retirar, ante la queja y también el reclamo que tienen los sumos sacerdotes. Así es. Dígame, doctor Roberto Miranda, ¿qué hace la sociedad bíblica? ¿En qué consiste pertenecer a la sociedad bíblica? Bien, desde ya está invitado Raúl a participar y pertenecerla, igualmente Augusto y Patricia. Nosotros estamos en una tarea de poder hacer llegar a cada peruano el texto bíblico en el idioma y en el formato que corresponde. Nosotros tenemos 93 lenguas nativas con el ILB, que es el Instituto Lingüístico de Verano, como una, como una necesidad de poder hacer llegar la palabra de Dios. De las 93 lenguas que tenemos aquí en el país, solamente 3 tienen traducción completa, es decir, el español, el quechua y el aymara. Y el quechua tiene sus variantes en Ayacucho y también en el Cusco y hasta en el Callejón de Conchucos. Imagínense, entonces hay un vasto trabajo que realizar todavía para que la palabra de Dios pueda ser difundida a nivel nacional y en diferentes formatos. La Biblia no es el libro añejo de pasta negra de filo dorado. Entendemos que ahora el formato infantil, el formato para jóvenes, el CD-ROOM, el internet, son nuevos mecanismos que utilizamos como tecnología para hacer llegar la palabra de Dios a más peruanos. Está fantástico. Antes que se vaya acá me piden que explique qué delito habría cometido en este tiempo Jesús. Suplantación de títulos, ¿de qué delito estaríamos hablando? Claro, bueno, sería usurpación, ¿no es cierto? Usurpación de cargo de funciones, en el sentido de que dentro de las profecías tenía que llegar el ungido, el Cristo, el Mesías, el designado por Dios para liberarlos. Ahora, los judíos pensaban que esa liberación era de carácter político y entendían mal, porque la liberación era de carácter espiritual, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Qué interesante. Interesantísimo. Bueno, pero hay un caso, me dicen, me están soplando otra pregunta que es interesante, es decir, en realidad Cristo no cumplió con la pena, porque resucitó. Ajá. Buen punto. Murió primero, claro. O sea, sí cumplió, pues ya después ya era otra cosa, ¿no?
Hay algo interesante. ¿Resucitó? Claro, el domingo que celebramos, el domingo de resurrección, es la fecha más importante de la Semana Santa, realmente, porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano está nuestra predicación, dijo el apóstol San Pablo, y por consiguiente creemos que hubiera pasado como cualquier otro profeta, pero la resurrección es, digamos, El principio lo que del marca la cristianismo. diferencia. ah, sí, el principio del cristianismo y lo que marca la diferencia, como lo dice Patricia. Deberíamos invitarlo todos los días viernes, ¿sabes? Que venga a Está contarnos unas buenísimo, historias. sí. Muchas Bueno, gracias. vamos a inscribirnos a la Sociedad Bíblica Peruana sobre la marcha. Uchinchi primero, doctor Miranda. Doctor después. Roberto Gracias, Miranda cómo no. Moreno. Muchas Están gracias. invitados, ¿ah? Y Muchas les voy a gracias. dejar el texto de la Pasión de Perfecto. Cristo con la información correspondiente a lo que estamos conversando en esta mañana. Además, para ser abogado, déjeme decirle que tiene usted una capacidad didáctica que en su gremio no abunda. Muy amable, gracias. Es Roberto Mirando. Gracias.